nuestros corazones, nuestras mentes. Se les recuerda, como cada semana, que por favor se sirvan a apagar sus celulares. Si no quieren apagarlos, por lo menos pónganlo en modo avión o enmudecido para que durante el desarrollo de la prédica no esté sonando. Voy a invitar a mi hermano Roger, quien nos va a compartir la palabra en esta mañana. Bueno, buenos días con todos, en el nombre del Señor. Orar un momento. Te damos gracias, Padre, en esta mañana que nos une, Señor, alrededor de tu santa palabra. Bendiga este tiempo, bendice nuestras vidas. Concédanos la oportunidad de escucharte, Señor. Danos corazones para oírte, para estar atentos a tu voz. También háblanos conforme nuestras necesidades, conforme tus santos propósitos. Pedimos esto y nos encomendamos a ti en el nombre de nuestro Señor. Amén. Hermanos, siguiendo nuestras temáticas de estudio cada domingo, el día de hoy el Señor tiene para nosotros una enseñanza bastante y realmente con mucha facilidad, ¿no? Nosotros podemos ser tal vez una mala influencia para otros. Algunas de nuestras actitudes, de repente palabras, acciones o incluso, ¿no?, alguna forma de actuar o de tratar con los demás puede ser una piedra de tropiezo. Y de manera muy especial para las personas de su entorno, con las personas que desarrollamos relaciones interpersonales, puede ser dentro del contexto familiar. Muchos padres a veces lamentan de verse reflejados en el mal comportamiento de algunos. Y unas veces los hijos son bastante sabios en asimilar o en adquirir esas malas conductas de nuestros padres, ¿no? Incluso en la iglesia, los creyentes que somos bastante ya mayorcitos en cuanto a tiempo, en cuanto a la trayectoria que hemos tenido, ¿no?, de vida cristiana, no siempre podemos ser una buena influencia. Muchos hermanos a veces son influenciados o de alguna manera movidos por muchas de nuestras actitudes no muy correctas. Y todo esto realmente tiene que ver con la forma de vida que tenemos, con la manera como hemos comprendido, como hemos, sobre todo, conducido nuestra vida en relación, comunión con el Señor. Y Dios, en realidad, en este pasaje de esta mañana, que me fue bastante, no solo difícil prepararme o de tratar de compartir en confianza con ustedes, por el contenido que tiene, porque es bastante duro.
sino también de enlazar la conexión entre pasajes con otros. Son tres pasajes bastante quizás un poco aislados uno del otro, pero gracias a Dios por allí tenemos algunas ayudas que pueden, sobre todo, ayudarnos a entender, ¿no? Y es mi oración que esta mañana, pues, podamos cada uno orar diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a no ser una piedra de tropiezo para nadie, sino una poderosa influencia de fe, de piedad, perdón, de obediencia. Quiero compartirles, hermanos, esta mañana enseñanzas para la convivencia cristiana. Para ello les invito a abrir sus Biblias en el pasaje de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos del 1 al 10. Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 10. Y vamos a ver en estos 10 versículos cómo la fe vence los tropezaderos y perdona a los que pecan. Una pequeña cantidad de fe puede obrar maravillas y permite un servicio con humildad, obediencia y gratitud. Bien, en este pasaje o en estos párrafos podemos ver aquí al protagonista de todo este desenlace que se da en estos versos, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él se encuentra aquí hablando con los fariseos, prácticamente ya ha tenido anteriores en los pasajes que hemos visto anteriormente, algunos contactos, algunas, sobre todo este caso, ¿no? De su discurso que él daba ante este público, ante este auditorio. Pero él aquí hace como una especie de pausa, sobre todo para dirigirse a sus discípulos. De hecho, sus discípulos formaban parte de todo este grueso grupo de auditorio que él tenía, entre estaban pues, los fariseos. Pero hoy él pone como una atención, como un espacio, como un tiempo para hablar o dirigirse a sus. Y la intención aquí del Señor es enseñarle aquí a sus discípulos mediante algunas advertencias, algunas directrices, de que ellos no sean como los fariseos. Y realmente expresarnos de los fariseos, pues acá el Señor va a ser bastante duro con ellos respecto a la indiferencia que ellos tenían en cuanto a los pequeños. Él usa en este pasaje este término pequeños. A mis pequeños, dice. Y realmente acá los pequeños quiere a los no creyentes o a personas débiles de fe, ¿no? Habla de un contexto prácticamente de personas creyentes. Y el llamado aquí es eso, ¿no? A que no sean como los fariseos en relación aquí a los pequeños y también en cuanto a su insensibilidad que tenían los fariseos, ¿no? Respecto a las necesidades, a la súplica de los pecadores, de las personas que realmente necesitaban una verdadera ayuda de Dios. También él hace un énfasis en cuanto a la actitud de perdonar, a la capacidad de perdonar, ¿no? Que se requiere ante situaciones bastante complejas a veces en la vida. También el hecho de servir con humildad y gratitud. Recuerden que los fariseos desarrollaban bastante actividad, ¿no? Religiosa en cuanto a las enseñanzas, en cuanto al templo, al servicio religioso. Así que hay aquí algunas cosas muy puntuales que vamos a ver en tres enseñanzas que agrupa aquí Lucas respecto, ¿no? A las enseñanzas, advertencias que el Señor da a sus discípulos a modo de advertencia. De una forma comparativa, ¿no? Respecto a la actitud o al comportamiento o al desenvolvimiento de los fariseos. Entonces vamos a ver la primera, que es advertencia sobre los tropezaderos que conducen al pecado. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 de Lucas 17. Dice la palabra del Señor. Yo les voy a leer en una versión, en la traducción viviente. ¿Ya? Si ustedes tienen la versión Reina Valera,
¿Está bien? A ver, ¿qué dice el Señor en su palabra? Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, reprende. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Bien, el primer verso de este pasaje de Lucas 17 está describiendo una situación del cual nadie puede escapar, ¿no? Él dice, imposible es que no vengan los tropiezos. Y vean acá el texto dice, él se refiere a sus. Entonces, hermanos, en cuanto a este versículo, vamos a ver aquí, primeramente, los tropiezos son inevitables. Y el primero de una serie de dichos que el Señor aquí se refiere, sobre todo a sus discípulos en esta sección, es una advertencia bastante seria que hace Jesús a sus discípulos sobre el hecho de la prevención del grave problema de no ser una piedra de tropiezo o causa de escándalo a los demás. Este término tropiezo se refiere precisamente a eso, ¿no? Escándalo. Y este término se refiere a esa actitud, ¿no?, que se usaba sobre todo en cuanto a los cazadores, ¿no?, de poner ciertas trampas para cazar algunos animales, ¿no? Justamente de usar tal vez una, ¿cómo? ¿Ya? Para no cazar algún animal. Y aquí esto se refiere, este hecho, ¿no?, esta acción de poner estos elementos allí, es eso, es una trampa. Y nuestro Señor Jesucristo en este acápite se refiere precisamente a eso, ¿no?, de que nosotros vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo rebelde, un mundo caído, sobre todo estamos rodeados de influencias negativas, malas. Y recuerden que la oración precisamente de nuestro Señor era eso, ¿no? Cuando en el pasaje de Juan 17 el Señor menciona allí en su oración que le hace al Padre y le dice, Padre, no les quites de este mundo, líbralos del mal. Y esa es una de las situaciones, hermanos, en las que nosotros no podemos evitar precisamente las tentaciones, el mal que constantemente nos rodean, ¿no? Y posiblemente por vivir en un mundo así, e incluso nosotros tenemos todavía esta naturaleza pecaminosa en nuestro ser. Hemos sido redimidos por el Señor. Hemos sido perdonados por Cristo. Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Nos ha librado precisamente de la condenación, de la muerte e incluso, ¿no?, nos ha librado precisamente del dominio y del control que el pecado puede tener en nuestra vida. Pero de lo que no somos todavía librados es de nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos cada día en nuestro ser, en nuestra persona, esa tendencia al mal. A esto llaman muchos teólogos el viejo hombre o la vieja naturaleza. Todos luchamos con eso en el día a día. Todos estamos constantemente propensos a pecar, a caer en el pecado, pero también en cuanto a este pasaje estamos propensos a ser una piedra de tropiezo para los demás. Y ahí está precisamente la exhortación y la llamada de atención de nuestros. Podemos ser una piedra de tropiezo de alguno de estos pequeños,
hermanos nuevos en la fe, personas que son inocentes, muchas veces ingenuos, espiritualmente inmaduros o incluso débiles y propensos a fallar y caer fácilmente en el pecado, a quienes nosotros podemos ser un motivo de tentación, ya sea en un mal ejemplo o en lo moral, ¿no? En una actitud tal vez de falta de piedad o una mala influencia, ¿no? Que podemos ser a los demás respecto a nuestras acciones, palabras, chistes, bromas o cosas que a veces lo hacemos en una actitud tal vez que no pensamos que puede ser para ellos algo pecaminoso o algo negativo, pero lo es. Y es en base a eso, ¿no?, que el Señor hace aquí esta advertencia. No sean tropiezos. Y la llamada es fuerte, porque adjunto a esto va precisamente una condenación o un castigo respecto a este comportamiento, ¿no? Así que, hermanos, en base a eso está aquí la llamada de atención del Señor. No seamos tropiezos para nadie, sobre todo en ese contexto donde nos desarrollamos, donde convivimos, donde tenemos comunión entre hermanos, entre cristianos, en casa, en la familia. No seamos piedra de tropiezo. Y en base a eso tengamos mucho cuidado con nuestras maneras, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos desenvolvemos, cómo nos expresamos, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra conducta diaria que tenemos en casa, aquí, en los servicios al que venimos cada domingo, cada semana, o en nuestros estudios bíblicos o en nuestros ministerios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Tenemos una actitud mundana, inmoral o santificada o piadosa? ¿Cuál es nuestra forma de ser? Algunas veces muchos de nosotros tenemos ambientes donde trabajamos, pero nuestro comportamiento no expresa ningún tipo de santidad, de honestidad, de integridad. Todas esas personas que viven en nuestro entorno, con los que trabajamos, con los que elaboramos, con los que convivimos, muchas veces van a ir al infierno, a los que no les hemos mencionado ni siquiera una palabra, salvación, evangelio. Y eso es algo serio, hermanos. Pero la advertencia aquí que menciona Lucas es en cuanto a los hermanos aquí en la iglesia, a quienes podemos ser nosotros una piedra de tropiezo, a fin de que ellos de alguna manera se aparten del Señor o en un sentido, desvíen de los caminos del Señor. Por esta razón, el Señor aquí advierte seriamente. No es aquí tal vez una advertencia, una sugerencia en un sentido sencillo o suave. Es bien duro lo que el Señor menciona aquí a sus discípulos. Les advierte seriamente sobre esa posibilidad de llegar a ser precisamente una causa para que otros pequen. A veces lo tomamos nosotros muy a la ligera eso. No nos sentimos tal vez incluso un tanto alertados o sensibles a lo que otras personas que están en nuestro entorno, sobre todo nuestros hermanos en la fe, ¿no?, los nuevos creyentes, muchas veces no somos cuidadosos, no tenemos esa sensibilidad espiritual o esa actitud de realmente más bien procurar, ¿no?, ser un ejemplo, ser creyentes que motiven a ellos a la piedad, a la oración, a la devoción, al servicio, a la consagración. Perdemos el tiempo en muchas cosas triviales, a veces comentando cosas hasta un poco medio coloradas por allí, un poco sucias, bromas o a veces actitudes que no realmente contribuyen a la edificación de los demás, que puede llevarlos a ellos a sentirse ofendidos o muchos creyentes confundidos, ¿no? Y eso es algo que en mi experiencia a mí me sucedió, ¿no? Fue un impacto, fue un hermano que me afectó muchísimo. Yo salí de la casa de él cuando
Él me llevó para conversar y se puso a hablar cosas contra negativas de los líderes. Me sentí mal, era nuevo, tenía meses en la fe. Yo salí de la casa de él, pero así, decidido a mandarme al mundo. Y al salir de la casa de él, oré allí en la calle, le dije, Dios, ¿qué hago? Realmente el Señor puso en mi corazón ir a un hermano que también era bastante cercano a mi persona, que a la casa de él eran las 11:30 de la noche, normal que me atendió. Y bueno, le dije no lo que había ocurrido y él me orientó, incluso dio, ¿no? Me animó allí para perdonar esta actitud. El hermano no lo hizo de repente con una mala fe, tal vez los problemas que habían en la iglesia, las situaciones muy íntimas que pasaban. Él me comentó, ¿no? Como una especie de advertencia, sin darse cuenta que yo no tenía todavía la madurez para entender esa situación, para conocer respecto a esos temas, ¿no? Y eso ocurre muchas veces, hermanos, en nuestras congregaciones. Es triste ver que en muchas iglesias cristianas hay muchos hermanos ofendidos, muchos creyentes confundidos, tal vez lastimados y afectados por ciertas actitudes nuestras, desviados incluso de los caminos del Señor. Muchos se han alejado por un mal comportamiento mío, o por una expresión que tal vez a él le ofendió, tal vez le dije algo que realmente le afectó, o incluso, ¿no? Tal vez hemos tenido ciertos tratos que le han llevado a él a apartarse de los caminos del Señor. Así que esto precisamente es también una clara advertencia de lo que menciona Pablo en 1 Corintios 8:12, que dice así, de esta manera pues dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Así que la exhortación aquí del Señor es más bien actuar de manera contraria. Tratar más bien de ser una ayuda para estos miembros de la iglesia. Tal vez ser un motivo de que ellos se consagren, se entreguen, se dediquen al servicio del Señor o vivan vidas, ¿no? De obediencia, de fidelidad. Entonces, el Señor nos llama en este sentido, hermanos, en esta mañana. Que la iglesia debe caracterizarse por ser una iglesia piadosa, abierta a estos hermanos que necesitan crecer, madurar y sobre todo llenarse del Señor. Pero una iglesia conciliadora, una iglesia que busque restaurar a los débiles, busque ayudar, animar a los que no crecen, a los que no se desarrollan. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como creyentes. ¿Cuántos años tenemos aquí de estar congregando en este lugar? ¿Cuánto tiempo tienes tú de conocer la palabra del Señor? Y realmente de qué manera tu vida impacta, motiva al que está a tu lado allí, a amar, a perdonar, a servir, a dar, a orar y tal vez tener tiempo de estudio de la palabra del Señor. Por eso el Señor dice aquí, de hecho, no podemos evitar. Vivimos en un mundo duro. El mal está allí saliendo de esta puerta. Prendes tu celular, vienen muchas influencias negativas, sucias. Prendes el televisor, igual entras en el internet, por todo lado hay ese ambiente, esas motivaciones que nos llevan al pecado, a la tentación. ¿Cómo evitar eso? ¿De qué manera podemos nosotros ser un canal, tal vez una motivación para nuestros hermanos para vivir una vida de piedad? Es un reto eso, es un desafío. Acá los fariseos eran una mala influencia para el pueblo judío. Y en base a eso el Señor les advierte a sus discípulos y le dice, no sean como estos hombres, no sean como estas personas, que son tropiezo para que muchos hombres y mujeres alcancen la salvación. Un día vamos a rendir cuenta de esto. ¿Qué hemos hecho con estos 30, 20 años de creyentes?
¿En qué manera hemos sido de ayuda, de bendición para aquellos que no conocen el Señor? ¿De qué manera hemos contribuido al crecimiento de nuestros hermanos en la fe? ¿De qué manera hemos sido una motivación de amor, de devoción? A veces somos un mal ejemplo. Y es triste eso. Somos una mala motivación. Somos conocidos en la iglesia a veces como esos creyentes medio fastidiosos, esos creyentes tal vez que no toman en serio las cosas del Señor, esos creyentes que solo vienen y calientan asientos pero no hacen nada más. Entonces, hermanos, estuve orando por mi propia vida. Yo no quiero ser ese tipo de motivación, no quiero ser un mal ejemplo para nadie. Y si lo he sido, perdónenme en el nombre del Señor. El siguiente versículo, versículo parte B y versículo 2 dice, mas hay de aquel por quien vienen estos tropiezos. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Realmente es un término un poco más, tal vez a nuestro lenguaje, es para estas personas que son ocasión de tropiezo, que son una piedra de tropiezo a los demás, mejor es que se mueran ahogados. Ese es el menciona. Así que estas palabras no vienen de Lucas, no vienen de los discípulos, vienen de Cristo, del Señor, vienen de nuestros. Y esta advertencia es sumamente seria. Aquí el Señor Jesucristo afirma de manera contundente, de manera seria, que los tropiezos son inevitables, sí lo son, ¿no? Y es hasta a veces imposible evitarlos o erradicarlos. Pero el hecho está aquí que hay un término de juicio en la Biblia por aquellos que son esa piedra de tropiezo para los demás. La iglesia y los creyentes, de alguna manera, hermanos, no estamos vacunados contra el mal. El mal está aquí en nuestro ambiente. No podemos evitarlo. Vivimos, convivimos con ello cada día. Pero en lo posible, el Señor nos ha dotado de su palabra, de su consejo, de su espíritu, para realmente contrarrestar el mal. Por eso aquí la advertencia es dura respecto a los que son causantes de estos tropiezos o de que otros pequen por nuestra culpa. Así que debemos considerar eso, ¿no? Algunos comentaristas mencionan, dice, que es terrible para Dios que realmente alguien en su pueblo, en su iglesia, sea una piedra de tropiezo para estos hermanos pequeños, débiles o nuevos en la fe. Muchos vienen a la iglesia motivados, expectantes, quieren cambiar de vida, quieren buscar una vida mejor, buscan al Señor, pero a veces nuestro comportamiento frío, nuestro comportamiento apático, poco, tal vez hasta nos incomodan la gente nueva que viene, hasta nos fastidian algunos. Hace que estas personas ya no quieran volver a la iglesia, porque realmente han venido a la iglesia buscando amor, esperanza, consuelo, escuchar de Dios. Y lo primero que encuentran a veces es chisme, murmuración de un hermano contra otro. A veces se encuentran un maltrato, hasta a veces no somos ni siquiera atentos. No le damos ni un saludo, ni un abrazo, ni una bienvenida al que está a nuestro lado. A veces hasta pasamos de frente, no les decimos nada. Todas esas actitudes realmente hacen que muchas personas se alejen del Señor o no quieran volver a la iglesia. Yo conocí a Cristo por la expresión de unos jóvenes que me dieron la bienvenida
en la iglesia. Se acercaron, me dieron un saludo muy fraternal, me dijeron bienvenido, amigo, te esperamos en nuestro culto. Y un día que estaba por allí perdido en mis andanzas, orando porque yo quería una ayuda espiritual, una ayuda para dejar ciertas adicciones en mi vida, pero no encontraba la salida. En eso me vino a mi mente el recuerdo y la imagen de estos jóvenes que me dieron en la iglesia la bienvenida. Y eso hizo que yo volviera a la iglesia, pero esta vez con el deseo de aperturarle mi corazón y de decirle al Señor, aquí estoy, ayúdame, cámbiame, transfórmame. Yo no entendía casi nada, ni de la Biblia, pero esa fue la manera como el Señor me trajo a sus caminos. Le agradezco a esos jóvenes que han sido muy amables con mi persona en un momento donde mi vida realmente necesitaba, ¿no?, de esa expresión de amor, de afecto, de consideración. Así que, hermanos, para el Señor, cuando somos tropiezos para estos pequeños, para estos hermanitos nuevos en la fe, para aquellas personas que necesitan esa ayuda para crecer, aquí muestra precisamente cuánto Dios le importa tu vida si eres de estos pequeñitos. Cuán importante eres tú para el Señor si eres un débil, si eres una persona que necesita de esa ayuda espiritual. Para Dios, estos pequeñitos son valiosos, son importantes, ¿no? Son aquellos, realmente el Señor los ama mucho, los tiene presente. Por eso para Él es terrible que alguien sea una piedra de tropiezo para ellos, ¿no? Y esto precisamente ilustra aquí, en este aspecto, ¿no?, lo que significa este castigo para estas personas, de ponerse una piedra de molino en el cuello y arrojarse al agua. Y esto realmente implica, no está hablando de esas piedritas que se chancan de repente el ajos en la cocina o el condimento, sino habla de unas piedrotas grandes, ¿no? Lo que se usaba anteriormente era muy grande. Y eso implica cómo una persona que puede colgarse eso en el cuello se hunde, pues, si nunca más va a salir ahí del agua, ¿no?, va a morir. Entonces, Mateo 18, 5, 6 lo describe de esta manera, este mismo texto, ¿no?, de Lucas. Dice, todo el que recibe de mi Padre a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Bueno, hermanos, de hecho que Dios cuida de su pueblo, Dios cuida de su iglesia, Dios cuida de aquellas personas que vienen a sus caminos y de alguna manera el Señor se va a encargar en llevarlos a sus pies, en llevarlos, ¿no?, a experimentar la salvación. Pero aquí no es tanto el énfasis que el Señor hace respecto a estos pequeños, sino a la actitud del creyente en relación a ellos, a la actitud, al comportamiento nuestro en relación a estas personas que necesitan, ¿no?, esa acogida, ese apoyo, ese amor, ¿no?, ese abrazo, ese amor por parte del pueblo de Dios. Siguiente vemos en Lucas capítulo 17, versos 3 y 4. Realmente describe aquí el Señor respecto al perdón. Los que pecan necesitan ser confrontados y perdonados. Versículos 3 y 4. Así que cuídense, dice la palabra, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarlo. Jesucristo en este espacio de enseñanza a sus discípulos aborda el tema del perdón. Y realmente con la intención, ¿no?, con el interés de que sus discípulos entiendan sobre lo que es la forma, la manera, cómo se debe desarrollar o desenvolver la vida cristiana. Y uno de estos aspectos del Evangelio de Lucas, ¿no?, precisamente es el tema del perdón.
Es decir, aquí el evangelista aborda, ¿no?, como uno de los aspectos, de las características de la vida nueva, ¿no?, de la vida cristiana, es saber perdonar. Aquí habla de un perdón genuino, ¿no? Es decir, de esa capacidad de perdonar, del perdón mutuo entre miembros. Habla del contexto de la iglesia, cómo debe realmente desarrollarse este tema del perdón, ¿no? Y el perdón precisamente es la expresión de Dios aquí en el Evangelio de Lucas, ¿no? La expresión de amor de Dios, cómo Dios perdonó al hombre de sus pecados, cómo el Señor no entregó su vida para que el hombre alcanzara este perdón. Entonces, en base a eso, aquí el énfasis es el perdón fraternal, el perdón mutuo que se debe dar entre los creyentes. Y realmente dicha actitud de perdonar se orienta tanto al hecho de que debe perdonar el que ofende, el ofensor, ¿no? Y debe pedir perdón quien ofende, ¿no? Debe haber ese perdón del que es ofendido y del que es el ofensor. Ese perdón debe darse. Muchas veces nosotros somos ofendidos, hemos sido lastimados, a veces con heridas muy profundas, ¿no? ¿Cuántas veces una palabra, una expresión, ¿no?, aquí en nuestro contexto, tal vez hemos sido lastimados por alguien, hemos sido heridos, hemos sido menospreciados, humillados, maltratados de alguna manera? Ha habido algo que me ha ofendido, me ha hecho sentir mal, me ha hecho derramar lágrimas, me ha hecho tal vez sentirme una persona inútil, una persona inservible. A veces actuamos de esa manera. No nos damos cuenta del daño que podemos causar a las personas. Y eso es lo que realmente el Señor aquí llama la atención, aquí a su pueblo, a su iglesia, respecto al perdón. Algunas veces nosotros nos enojamos tanto. Tenemos en el corazón un duro resentimiento contra las personas. Convivimos aquí en la iglesia, pero en el corazón hay dolor, hay enojo, hay un sentimiento negativo para alguna persona cuando lo veo. Entra y mi cara se vuelve ya desencaja. Me malogró el domingo, no ceno, me hago a un lado, me duele el estómago, me duele el hígado, las tripas, todo. Estoy enojado, estoy molesto. Ese hermano, esa hermana, no sé por qué el Señor no le lleva, ¿qué quiere acá? Es difícil a veces sobrellevar esa situación. Pero a veces nosotros traemos resentimiento, dolor desde casa. Un esposo que te ha maltratado, un esposo que te ha golpeado, un esposo que te ha hecho daño, un esposo que te dijo cosas terribles. Estás triste, estás enojado, estás resentido con esa persona. Puede ser la esposa, tal vez te ha sido infiel, tal vez te ha hecho daño, tal vez te ha causado dolor, o aquel hijo que se fue de casa, que te menospreció, que te abandonó, que se llevó la herencia sin tu permiso. Hermanos, hay tantas cosas que en esta mañana, en el nombre del Señor, yo le llamo y le pido, reflexiona. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay enojo? ¿Hay dolor? ¿Usted está resentido? ¿Está ofendido con alguien? El Señor nos demanda, perdónale. Si tú eres creyente, has experimentado la salvación, el perdón de Dios, entonces estás capacitado para perdonar. Puedes perdonar, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Él nos demanda perdonar a nuestro hermano. En base a eso, hermanos, estamos llamados a perdonar, pero también a pedir perdón si hemos sido los ofensores.
Muchas veces buscamos excusa para no admitir que soy culpable, que he ofendido. Cuando a veces por allí, ¿por qué no perdonas a tu esposa? No, pero ella también es así. ¿Por qué no perdonas al hijo? No, ese muchacho es un malcriado, mira cómo me ha dicho. Entonces, aquí el llamado del Señor es perdonar. Y si tú has ofendido, ve, acércate a ese hermano, esa hermana, y dile, hermano, hermana, yo te perdono. Perdonar es divino, ofender es humano, lastimar, herir a los demás como humano lo hacemos constantemente. Pero Dios nos manda perdonar. La iglesia es una comunidad de hermanos capacitados para perdonar, de hombres y mujeres conciliadores. Muchas veces tenemos que tragarnos el dolor, hacer a un lado esa ofensa, irme a ese hermano, aunque me duele en el alma, y decirle, te perdono. Dame un abrazo. Quiero realmente perdonar. Y poner nuestro, tal vez orgullo, nuestra soberbia a un lado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque debe usted mirar a la cruz. Y allí desde ese lugar, ese ser divino, puro y santo, con sus brazos abiertos, clavados allí, lleno de dolor, su sien rasgada por las espinas sangrantes, su costado herido por una lanza, sus pies clavados por unos clavos terribles, sangrando y lleno de dolor, ante una multitud que está allí al frente, burlona, sarcástica, ofensora. Salen del corazón, salen del interior de este ser maravilloso llamado Jesucristo. Señor, perdónalos. Yo los perdono. Ellos no saben lo que hacen. Él te perdonó. Él me perdonó. Soy terrible como ser humano. Que si no fuera por Él, mi vida sería una desgracia. Por tanto, Él abre sus brazos y esta mañana te dice, aprende a perdonar. Perdona. No importa la ofensa que hayas hecho. No importa la ofensa que hayas recibido. Pida perdón y aprende a perdonar. Porque yo lo hice. Yo di mi vida por ti. Y esta mañana, alguien que está sentado en esta sala no ha experimentado ese perdón de sus pecados, yo le invito, venga a Cristo. Sana tu corazón. Quita ese dolor, ese odio que te está destruyendo la vida. Ábrele tu vida y dile a Jesús en esta mañana, Señor, perdóname. Quiero experimentar tu perdón para yo poder perdonar. Vean lo que dice Gálatas 6, 1 y 2. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Iglesia, Centro Bíblico, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcamos de esta manera la ley de Cristo. Hermanos, el mandato aquí del Señor es si vemos a alguien que realmente ha pecado, vayamos, ¿no? La Biblia dice, reprende, confróntale a este hermano de su pecado, ayúdalo, hazlo reflexionar, hazlo ver, falta. Algunas veces lo que hacemos cuando vemos a un hermano que ha caído en pecado, tal vez difundimos ese mal comportamiento en la iglesia. Lejos de ir a él y hablar con él y ayudarle a volver a los caminos del Señor. Ese es el mandato que el Señor nos da aquí.
Ve, reprende, ve, confronta, ve, exhorta a tu hermano que está en falta. Y si él se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces peca, perdónale. Y si 7 veces él te viene y te pide perdón, perdónale. A veces nosotros somos del perdonar, pero yo no me olvido. No me voy a olvidar lo que me has hecho. Pero el mandato aquí es cuántas veces tu prójimo, cuántas veces tu hermano, tu hermana te pide perdón, tu esposa, tu esposo, tus hijos, aquí en la iglesia, cuántas veces nos ofendamos, el mandato es perdonar. Sé que somos vulnerables. Algunas veces me han dicho, otra vez la misma cosa. Otra vez me vienes a decir lo mismo, sí. Y lo voy a decir hasta el día que me muera, porque somos humanos. Aquí estamos en esta. Y eso no justifica, hermano, pues estar andando pecando por allí, ¿no? Sino más bien entender que en nuestra humanidad sí fallamos. Y si cada día allí venimos a los pies de Cristo y le decimos, Señor, perdóname por los pecados que he cometido. Él está presto. Gracias a Dios que en Primera de Juan el Señor nos habla y nos anima allí que tenemos un abogado, un intercesor. Así que hermano, hermana, no se canse de perdonar y no se canse de pedir perdón. A ver, dele un abrazo al que está a tu lado. Te perdono, dile. Me has fruncido la cara, no me has invitado a comer. Vamos a practicar un poquito. Seguimos, hermanos, para ir concluyendo. Vemos los versículos 5 y 6, donde el Señor nos advierte aquí acerca de la fe. Los apóstoles le dijeron, versículo 5, al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Yo me sentí un poco perdido cuando dice, ¿qué tiene que ver la fe aquí con el perdón? Pero realmente la enseñanza que podemos sacar de este párrafo siguiente es que el hecho realmente de saber, aquí los discípulos, ¿no?, que ellos tienen esta tremenda responsabilidad de asumir prácticamente un doble requisito, un doble mandato del Señor. El primero, de no ser tropiezo para nadie. El segundo, de perdonar cualquiera que sea la falta. Realmente es difícil. Podemos decir hasta imposible, ¿no? Y los discípulos son conscientes de su capacidad. Así lo que ellos hacen es aquí, le dicen, Señor, aumentanos la fe. Danos una fe robusta, danos una fe nutrida como la tuya. ¿Para qué? Para poder perdonar en esa dimensión. Para no ser una piedra de tropiezo para los demás. Todo parte de eso, de la fe, de creer en el ser que realmente nos da fe, produce fe. Aquí no se habla de una fe salvadora, sino de una fe cotidiana que necesitamos cada día para vivir en un mundo tan realmente arraigado al mal. Necesitamos creerle a Dios, confiar en Él, depender de Él cada día para realmente poder sobrellevar el trabajo en la iglesia, el trabajo en casa, el trabajo en todo lugar. Necesitamos una fe robusta, una fe nutrida, una fe que realmente nos lleve a creer y a confiar en el Señor y a depender de Él y dejar que Él obre en nuestra vida. Por ello los discípulos piden ser capacitados de mayor fe, ¿no? Y la fe que se refieren aquí no es una fe para salvación, sino la fe cotidiana, la confianza y la fidelidad que necesitan para trabajar con personas. Algunas veces estamos en ambientes de gente exigente, de gente impaciente, de muchas personas desagradecidas y algunos agresivos. ¿Cómo manejar esas relaciones allí? ¿Cómo realmente convivir en un ambiente así sin ofender al Señor, sin ofender a mi prójimo,
y tal vez ser un mal testimonio. Por eso, hermanos, si nosotros estamos listos a comprometernos en el servicio al Señor, en el ministerio, debemos considerar que necesitamos realmente de esa fe robusta, de una fe nutrida por el poder y el amor de Dios, ¿no? Ya que muchas veces es difícil manejar ciertas situaciones en la iglesia o donde nos desenvolvemos. Necesitamos cada día de creerle a Dios. La fe, precisamente, es eso, ¿no? Creer, confiar y depender en Dios. Hay una ilustración que ustedes lo han escuchado de muchos de nosotros, ¿no? Pero yo quiero esta mañana retomar ello para realmente traer un poquito a fortalecer la idea aquí de Lucas respecto a la fe. Había un equilibrista que estaba caminando una liana de un lugar a otro, en un lugar bastante riesgoso. Él caminaba de un lado para otro y cada vez que él hacía ese cruce, la gente lo aplaudía. Entonces él les dice: ¿ustedes creen que yo puedo cruzar de este lado al otro con una carretilla? Sí, gritaron todos. Cogió la carretilla y cruzó por la liana, por la soga. Luego se dirige a su auditorio y le pregunta: ¿ustedes creen que yo puedo cruzar de este lugar a este otro lugar con esta carretilla y dentro de la carretilla una persona? Todos allí a voz en cuello gritaron: sí, creemos. Y el equilibrista se dirige a su auditorio y le pregunta: que suba el primer voluntario a esta carretilla. Un silencio. Nadie se atrevió a subir. Entonces el equilibrista le mira a su auditorio con un poco de tristeza y le dice: ¿saben? Ustedes creen en mí, pero ustedes no confían en mí. Y eso es de muchos creyentes. No hay hombre que no deje de creer en Dios, pero pocos son los hombres que realmente confían en Dios. Le confían su vida, le confían sus cosas, le confían su familia, le confían todo lo que tienen. Eso es fe. La fe que el Señor demanda de nosotros. Un día mi esposa estaba en el hospital, estaba siendo operada, y me vino a mi mente un montón de ideas de cosas allí. Si me quedo viudo, si ella no levanta, si ella no vuelve. Me entró miedo, pánico y me puse a orar. Le dije: Señor, quiero confiar en ti. Toma a mi esposa, te la entrego a ti. Está más segura en tus manos. Me vino una paz tremenda. Tengo a mi esposita hasta hoy. Hasta el día que un día nos lleven. Yo le digo: llévanos a los dos juntos. Entonces, necesitamos creer de esa manera, ¿no? Confiar en que Dios, hermanos, puede cambiar los más duros corazones de ese hombre que tienes como esposo, de esa mujer que tienes como esposa, de esos hijos que no quieren para nada saber del Evangelio. Crea y confía que Dios puede hacer maravillas, puede transformar esas vidas, puede cambiar esos corazones, puede hacer milagros, porque todavía existen los milagros. ¿Saben por qué? Porque Cristo es el mismo hoy. Es ese Cristo de ayer, Cristo de hoy. Es el mismo. Él no ha cambiado y Él tiene ese poder para obrar de esa manera. Restaurar la iglesia, restaurar matrimonios rotos, restaurar familias destruidas. Él tiene el poder para hacerlo. Esta mañana entrégale al Señor, ¿no? Y el Señor le respondió a sus discípulos de esta manera y les dice: si ustedes tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semillita de mostaza, podrían decirle a este árbol de moras o de sicómoro: desarráigate y plántate al mar, y él te obedecerá. Para resumir, el Señor sabía que sus discípulos tenían fe,
Y de hecho los discípulos tenían fe. Y realmente el Señor entiende que estos discípulos lo que están pidiendo es que los ayude a crecer en esta fe y a tener una fe como la que Él tiene, ¿no? Y precisamente esto toma esta ilustración de la semilla de mostaza, una semillita pequeñita, ¿no?, que se desarrolla y se convierte en un inmenso árbol. Y el Señor menciona y describe aquí, ¿no?, precisamente, Él va a usar esta ilustración y le dice, así como esta semillita de mostaza, ¿no?, que al sembrarse está viva y comienza a desarrollarse ahí bajo tierra, a extender sus raíces, tal vez a comenzar a crecer primero como una pequeña plantita, pero posteriormente va a crecer y se va a volver un tremendo árbol, se va a expandir. Así es nuestra fe. Tenemos fe. Todos tienen fe, las que hemos puesto en Cristo. Pero lo que necesitamos es precisamente depender del Señor completamente y pedirle a Él que nos ayude a desarrollar esa fe que ya tenemos. El momento que hemos creído en el Señor, Él nos ha concedido. La tenemos. Tal vez sea pequeñita, insignificante, pero esa fe se puede desarrollar cuanto más obedecemos al Señor. Descansamos en Él, confiamos en Él y le pedimos cada día su ayuda para salir adelante. Menciona un autor lo siguiente: ¿qué es la fe? La fe es una dependencia total en Dios, una disposición para hacer su voluntad. No es algo que nos ponemos para mostrar a otros, es la obediencia total y humilde a la voluntad de Dios. Es la disposición para hacer lo que nos manda. La cantidad de fe no es lo que más importa, sino la clase de fe que tenemos en nuestro Dios Todopoderoso. Nuestra fe, hermanos, debe estar puesta en Jesús, no en los hombres, solo en Cristo, ya que Jesús es la fuente de poder y el agente de la acción. La fe en Jesús hace la diferencia y la fe en Jesús nos ayuda realmente a hacer frente a los desafíos del mundo, a los desafíos de los tropiezos, a los desafíos del amor, tal vez del perdón. El Señor nos capacita, nos da esa fortaleza, esa fe para confiar en Él, de tal manera que confiando en el Señor, viviendo una vida de santidad, una vida de obediencia, no vamos a hacer tropiezo de los demás. Y teniendo esa capacidad, ¿no?, por parte del Señor para perdonar, vamos realmente a hacer en la iglesia una iglesia conciliadora. Y finalmente terminamos con lo que es una parábola acerca del siervo, ¿no? Y aquí describe precisamente el Señor respecto al servicio. Servir a Dios es un honorable privilegio. Realmente vemos en este pasaje, ¿no?, versículos del 7 al 9 hasta el 10. Vamos a leer, por favor. Denle lectura ya para cerrar. Ustedes lean, por favor, este pasaje. Lucas 17, versículos del 7 al 10. ¿Ya? A la voz de 3. 1, 2 y 3. Amén. Bueno, el servir al Señor, hermanos, es un privilegio, es un honor. Y debemos siempre nosotros disponernos a servir al Señor con esa perspectiva, con esa visión. Muchas veces caemos tal vez en la actitud de los fariseos, que creemos que por servir al Señor merecemos ser recompensados, merecemos ser elogiados
aplaudidos, de repente hasta recibir honores, ¿no? Pero precisamente la enseñanza aquí, en esta confrontación que el Señor hace a los fariseos y a la vez instruye a sus discípulos respecto al servicio, Él les hace ver realmente lo que es el servicio al Señor. Nosotros servimos al Señor porque es nuestro deber. Él es nuestro amo. Y el amo precisamente no tiene que estar allí tal vez ofreciendo o brindando algún tipo de recompensa a sus esclavos, a sus siervos. Sencillamente los siervos cumplen su deber, cumplen su tarea, cumplen su labor, porque eso es lo que el trabajo de ellos. Y eso es lo que realmente a nosotros nos compete como siervos. Somos siervos del Señor. Él es nuestro amo y a Él le servimos porque es nuestro deber. No merecemos nada. Sencillamente nosotros le servimos al Señor porque es nuestro deber y porque le amamos. Le amamos. Y en la vida cristiana no hay realmente lugar para la recompensa, ¿no? Nuestro Señor mostró a sus discípulos la necesidad de tener una profunda humildad en cuanto al servicio. El Señor tiene el derecho sobre nosotros. Él es nuestro amo. Él es nuestro Dios. Nosotros le pertenecemos a Él y le servimos a Él porque es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como siervos del Señor. Así que muchas veces confundimos un poco las cosas, ¿no? Le damos al Señor porque yo espero que Él me retribuya algo. Le sirvo al Señor porque quiero que Él me recompense. Muchas veces caemos en una actitud que no corresponde. Nosotros servimos al Señor porque es nuestro deber. Somos sus siervos. Él merece toda la gloria, la honra y un servicio digno de cada uno de nosotros. De hecho, que esto no escapa, ¿no? La actitud del Señor de no un día recompensarnos, premiarnos, Él lo hará, pero nunca debemos servir bajo esa perspectiva, bajo esa condición de esperar algo de Él. Si el Señor quiere, nos dará, y si no, tampoco debemos estar con esa, de repente, actitud de esperar algo de Él. Nosotros le servimos porque es nuestro deber. Somos sus siervos. Por ello necesitamos cada día, necesitamos fe para no ser una pira de tropiezo a los demás. Necesitamos fe para tener esa capacidad de perdonar. Necesitamos fe para servir con humildad y obediencia. Necesitamos una fe nutrida en Cristo para asumir los retos de estos tiempos y los retos que cada uno de nosotros tiene. Hermanos, vamos a orar para ti. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Realmente es un reto poder ponernos en sintonía contigo. Son tantos los desafíos, Padre, que pasamos aquí en la tierra. Y necesitamos esa capacidad de confiar en ti a fin de recibir tu ayuda, la fortaleza, el poder para, Señor, asumir esos retos, para poder evitar ser tropiezo a mis hermanos menores, para poder perdonar, Señor, y también ser valiente en pedir perdón cuando somos ofensores, para realmente confiar en ti en medio de cualquier circunstancia y para servirte como tú realmente lo mereces. Quiero orar en esta mañana pidiéndote que nos perdones por haber sido tal vez tropiezo de muchos, por haberte faltado en ese aspecto, por no haber perdonado cuando deberíamos haberlo hecho, por no haber confiado en ti, Señor, siempre. Muchas veces hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos y en los demás. Oh Dios, perdónanos por no servirte con esa actitud de siervos. Muchas veces lo hemos hecho buscando nuestra gloria. Oh Dios, perdónanos por todo. Quiero orar en esta mañana, Señor, que restaures nuestras vidas, nuestra comunión con los demás. Quiero pedirte, Señor, que nos guíes en este tiempo. Hermanos, quiero dejarles un minuto allí para orar a ustedes, para que hagan su oración al Señor que desean hacerlo.
Si tú en esta mañana, amigo, amiga, no tienes una relación con el Señor, no sientes que Él te ha perdonado de tus pecados, te invito a orar y pedirle que recibas a Cristo en tu corazón. Le digas, Señor Jesús, perdóname de todos mis pecados. Entra en mi vida, Señor. Sálvame y hazme una hija, un hijo tuyo. Quiero ser sanado de todos los males que hay en mi vida. Quiero recibirte a ti como mi Señor y mi amo. Si tu hermano estás tal vez andando mal o estás en caminos alejados del Señor, te invito a restaurarte, a venir al Señor y reconciliarte con Él esta mañana. Terminemos. Gracias, Dios. Te damos a ti por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por... Gracias, hermano Roger, gracias por ser ese instrumento de Dios para traernos la palabra en esta mañana. Realmente la palabra nos confronta, nos desafía, nos pone en evidencia eh, y muchas veces ofendemos a veces sin querer, sin haberlo percibido aún, y nuestros hermanos se sienten ofendidos o de repente también hemos sido ofendidos, que es lo que normalmente siempre es evidente, ¿no? Lo notamos claramente, pero no notamos cuando ofendemos a otros. Así es que Dios nos ayude para que cada día podamos depender mucho más de Él, y eso va a permitir que las ofensas puedan ser menores de ambas partes. Gracias al Dios por su palabra, por entender también que debemos desarrollar una fe permanente y entendiendo que lo que hacemos para el Señor tendrá su recompensa en algún momento, pero no vivamos y no trabajemos pensando en esa recompensa, sino por amor a nuestro Dios. Gracias a Dios por su palabra, realmente. Queremos hacer algunos anuncios en esta mañana, como cada semana. Bueno, recordemos nuestras clases de discipulado todos los domingos a las 9 de la mañana en el patio de nuestro local. Así es que todos aquellos que quieran participar de este tiempo pueden venir los domingos a las 9 de la mañana. Tenemos nuestras reuniones de oración los jueves a las 7:30 en este auditorio para poder compartir no solo nuestras peticiones, sino también nuestros agradecimientos a través de la oración. Y recordemos que durante toda la semana desarrollamos nuestros estudios bíblicos, tanto de manera, algunos presencial y otros de manera virtual, para desarrollar y poder un poquito desarrollar lo que escuchamos cada domingo. Así es que este es un hermoso tiempo. Todos los que participamos de un estudio podemos dar fe de que realmente es un hermoso tiempo el poder compartir con otros hermanos estos pasajes. Así es que recordemos también nuestras reuniones de jóvenes, los jóvenes de Radical, los sábados, los adolescentes, a las 3:30 en el tercer piso de nuestro local. Así es que todos aquellos que tengan jóvenes adolescentes, sobrinos, hijos, familiares, puedan ustedes también permitir que ellos compartan con nosotros este tiempo. Los jóvenes de Haris, que son los jóvenes a partir de 16 años, prácticamente los jóvenes universitarios, que se reúnen aquí en el auditorio los sábados también a las 7:30. Y nuestros jóvenes de Querigma, que son los jóvenes adultos, los sábados también a las 7:30 en el tercer piso de nuestro local. Queremos hacer presente también que el desayuno de varones que se desarrolló esta semana y el siguiente es el sábado 26 de noviembre a las 7:30 de la mañana.
Recordemos también que está próximo a desarrollarse capacitación bíblica del 9 al 20 de enero. Así es que tenemos ahí algunos de los cursos, como decíamos, se va a desarrollar. Tenemos las clases, ¿no? Para primer y segundo año, Efesios, Introducción al Nuevo Testamento, Vida Cristiana, Santiago, clases virtuales para primer y segundo, Santiago y Hechos. Para tercer y cuarto año tenemos eh, Introducción a la Cosmovisión Cristiana, Introducción a Doctrinas Fundamentales, Romanos, Predicación Bíblica, ¿no? Y de manera virtual, Romanos, Introducción a la Cosmovisión Cristiana. Así es que todos aquellos que quieran participar de capacitación bíblica, que tenemos la oportunidad de desarrollar estos estudios en esas fechas, ¿no? Así es que están todos cordialmente invitados. De la misma manera, se va a desarrollar simultáneamente IBEN del 9 al 20 de enero con nuestro hermano Dani Cruz, que desarrollarán los temas de desafío en el liderazgo, primera de Samuel, el costo es de 200 soles y de manera externa de 70 soles. La segunda semana será primera y segunda de Crónicas, el costo es igual, así es que todos están cordialmente invitados para participar. Queremos invitar a nuestra hermana Roxana y nuestra hermana Mili Núñez, quienes tienen el siguiente anuncio. Hermanos, buenos días. Les saludamos en el nombre del Señor. Bueno, esta vez nos trae aquí un anuncio, pero no sin antes, les quiero compartir un verso que dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿No? Bueno, justo hoy día la prédica, el hermano Roger habló de servir y dice que es un mandato, ¿no? Estamos todos llamados a servir y hay muchas formas de servir. Justo este mes estamos celebrando, ¿qué, hermana Mili? Estamos celebrando el mes de las misiones. Hoy este año nos toca ayudar a esto, apoyando al ministerio de CEMIPE. CEMIPE significa Servicio Misionero. Hermanos, queremos involucrarles a toda la congregación, y a sus familiares y amigos, porque tenemos una programación que es la siguiente. Bueno, como varios años venimos ya realizando, han participado con sus donaciones y hay muchas formas, hermano, no necesariamente. A veces cuando nos mencionan la palabra servir pensamos, no, pero dinero no tengo, ¿no? Pero sí, de repente tenemos tiempo, de repente tenemos alguna habilidad, tenemos muchas cosas como poder servir. Y esto es de ejemplo, o sea, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para todas las personas que nos rodean. Y bueno, tenemos las fechas, no sé si podrías, Marjorie, pasar las fechas, para ir disponiendo nuestro tiempo y también, hermanos, les animo, miren, el jueves 10